Después de hablar, primero agradeceros a todos vosotros estar aquí, a todas las personas que nos van a poder luego ver a través de las redes sociales y sobre todo después de hablar con la psicóloga uno sale súper motivado. Pero yo técnicamente voy a hablar de otras cosas, ¿no? Pero para que si esto fuese una película de cine, el primer ponente ha hablado de una cosa muy prevalente, que es el dolor de los músculos. Todos nos duelen los músculos, como ha comentado él, por tu trabajo, cuando tienes un problema. Y eso es muy habitual y hay muchos tratamientos, ejercicio, fisioterapia o infiltraciones. Pero lo más importante es tu motivación, tu estado de ánimo y cómo afrontas todos tus dolores. Y para eso el tratamiento psicológico es fundamental. Yo os voy a hablar de una parte diferente. Os voy a hablar de lo más difícil. Lo más difícil son pacientes que te vienen a consulta y han pasado por todas las partes. Y son pacientes que tienen un dolor que llamamos neuropático. ¿Qué quiere decir de neuropático? Bueno, pues que de los nervios. Y de esos nervios que han sido dañados, agredidos y muchas veces traumatizados por múltiples cirugías, por tratamientos que han tenido, por traumas que han tenido o amputaciones. Y esos pacientes acuden a la unidad del dolor como último escalón. Y ahí sigue siendo importante el tema psicológico, sigue siendo importante las posibilidades, pero también a veces hace falta la técnica. Y esa técnica, gracias a investigaciones que ahora os voy a contar, pues ha ido cambiando y tenemos cada vez más recursos que aportar a nuestros pacientes. Yo voy a hablar de uno de esos recursos, ¿vale? Que es la neuromodulación periférica. Yo trabajo en una mutua de accidentes, entonces yo no tengo pacientes reumatológicos, tengo pacientes con accidentes, como os he comentado. Y muchas veces de esos accidentes pues tienen lesiones. Los americanos dicen, bueno, pues la cirugía traumatológica tienen problemas nerviosos. Sí, pues tienen problemas nerviosos, lo revisan y dicen, bueno, pero el tratamiento, como dice ahí, dice, el tratamiento esto es un reto. Y ponen challenging patient, esto es un reto, es un reto. Es decir, estos pacientes que voy a hablar yo ahora es un reto. Y dices, bueno, pues estos pacientes, previo a llegar a la unidad del dolor, les han dado un montón de cosas. Les han dado muchos fármacos. Fijaros que los fármacos que se dan para el dolor neuropático es tan difícil que no vale uno, que tienes que coger uno, coger otro, cambiar uno, mezclarlo y al final dices, combinar fármacos con diferentes mecanismos de acción de un difícil manejo y a la unidad del dolor. Y dices, bueno, y mientras, hasta que llegan a la unidad del dolor, que eso es, la verdad es que es un problema político muchas veces, porque a veces hay otros tipos de pacientes que colapsan las consultas de la unidad del dolor y estos pacientes que son más complejos no llegan tan rápido. Pues van al médico o a mis compañeros traumatólogos. Eso yo tengo la suerte, mis mejores amigos son traumatólogos, pero los conozco muy bien a los traumatólogos. Ese tipo de pacientes que les dicen, pues que huya, váyase a la unidad del dolor o váyase al psicólogo, pero huya. O vas a otros compañeros que lógicamente o no tienen tantos conocimientos o los pobres no tienen acceso a este tipo de tratamientos y dicen, es que esto estás, como ha comentado ya, estás de los nervios, estás que lo vives muy mal, tienes que vivirlo mejor. Pero son pacientes difíciles, eso es así, son pacientes difíciles. Y todo es, ¿qué pasa si no estás tratando a esos pacientes? Si huyen los pacientes o los pacientes no les das los tratamientos específicos, pues que el sistema nervioso, lejos de aplacarlos, que puedes decir con el tiempo pasando, muchas veces pasa lo contrario, se van sensibilizando y cada vez les duele más. Y esa es una plasticidad que tiene el sistema nervioso que hace que desgraciadamente hay algunos pacientes que lo atenúan y a ellos ayudan mucho las terapias psicológicas y hay otros pacientes que no, que lejos, si no lo tratas precozmente, esos dolores neuropáticos aumentan. Y yo como anestesiólogo lo conozco muy bien, porque si tú tienes un paciente, vas a una cirugía y le pones una anestesia y le haces un bloqueo nervioso, una anestesia epidural o una anestesia de los brazos, y lo haces rápido y lo haces antes de la agresión quirúrgica, pues ese paciente lo controlas mejor. Le va a doler menos, se va a despertar mejor, se va a ir antes a casa, pero si tú a ese paciente vas por detrás, pues le va a doler más. Entonces, nosotros, gracias a esos conocimientos que tenemos de la anestesiología, sabemos que si a un paciente aplicamos un bloqueo nervioso, nos viene por un dolor, le aplicamos un bloqueo, una anestesia, y hacemos un diagnóstico. Bueno, pues mira, este tipo de dolor puede ser por este tipo de nervio o este tipo de zona nerviosa. Y a partir de ahí aplicamos una serie de técnicas que os voy a intentar un poco explicar, que es lo que llamamos la neuromodulación. Intentamos aliviar ese dolor basándonos en un buen diagnóstico y en un bloqueo
que nos ha hecho previamente y nos ha hecho discernir qué parte o qué nervio es el que más le molesta. Fijaros, esto no he encontrado una diapositiva mejor, no sé porque son americanos o porque realmente estos de Stanford han resumido todo, pero fijaros, lo voy a intentar explicar muy sencillamente. Si el paciente viene a una unidad del dolor, lo primero tiene que saber si el dolor que le afecta es de un solo nervio o de muchos nervios. Si el paciente viene, haces una evaluación, le haces un bloqueo diagnóstico y dices, no, el tratamiento puede ser de un pequeño nervio. Si tú sospechas que es una cirugía de espalda, que tiene un montón de problemas, dices, no, es que le afecta no es un solo nervio, son muchos nervios. Y esa cirugía le ha dañado a nivel de la zona espinal o la ha dañado incluso a nivel cerebral, de tanto tiempo que ha estado con ese dolor y ya no se explica. O tiene un problema, como ha comentado la compañera, de miembro fantasma, que ya no es que no sea un nervio, es que es todo un cuerpo, una zona de un cuerpo. Y hay unos tratamientos muy específicos para esos pacientes. Si el tratamiento es de un solo nervio, le puedes aplicar, como ha comentado el compañero, la toxina botulínica en algunas zonas periféricas, le puedes aplicar antiinflamatorios y luego le puedes aplicar frío, calor o le puedes aplicar una serie de técnicas, que es la que vamos a hablar, de una estimulación periférica de una corriente eléctrica. Aún así se nos queda otro campo complejo y que puede estar mixto, todo puede estar mezclado, que son lo que llamamos las pacientes que tienen alteraciones, no son simpáticas porque son simpáticos, sino simplemente porque afecta a otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático, y ahí produce unos cambios de coloración, de edemas, de cambios de temperatura, que hay una serie de bloqueos más específicos. Pero yo voy a hablar de este tipo de pacientes, de este tipo de tratamientos. Los tratamientos de neuromodulación a nivel periférico. ¿Por qué? Porque esa neuromodulación se puede hacer en muchas partes del sistema nervioso. Se puede aplicar esta corriente eléctrica a nivel de cerebral, una estimulación cortical profunda. Se puede hacer una aplicación de esta corriente a nivel de los cordones posteriores, de la médula, incluso de una zona más distal, que es lo que llamamos la raíz, o, con lo que voy a comentaros, es sobre todo a nivel periférico. Se puede hacer a nivel subcutáneo, hay pacientes que se ha aplicado esta corriente a nivel subcutáneo, en las zonas que han tenido dolor más en la ingle o en las zonas de la espalda, pero yo me voy a centrar sobre todo en los nervios periféricos. Y para eso os voy a contar, antes de la mitad de la exposición, como uno de vosotros, yo os podía preguntar, ¿qué experiencia tenéis? Pues yo voy a contar la experiencia, no la voy a contar yo, la voy a contar Jesús, de uno de los muchos pacientes que tenemos. Hola Jesús, estamos aquí en la consulta. Preguntarte, ¿cuánto tiempo llevabas antes de colocarte el estimulador con dolor? Yo llevaba ya 2 años con dolor, con mucho dolor. ¿Y por qué tenías el dolor? ¿Qué era tu patología que te había hecho? Yo tuve un accidente laboral y perdí un dedo, pero no lo perdí por corte, sino por arrancamiento. Con lo cual perdí los tendones, tanto el compresor como el supresor de la mano. Tuve multitud de roturas por la mano, tuve lo que se llama una mano catastrófica, que en principio se iba a quedar inservible, pero luego a fuerza de trabajo pues conseguí recuperar bastante movilidad. Pero lo peor era el dolor. Yo tenía muchísimo dolor, me sudaba la mano, nadie me podía tocar la mano, nadie podía saludarme. Algunas personas intentaban lo típico, el saludar con la mano, simplemente con que me cogiesen la mano y me provocaba dolor. No dormía por las noches, dormía horas a sueltas para no molestarme, iba a dormir al salón. Pues era un nivel de sufrimiento brutal. Tomaba pastillas, llegué a tomar 30 pastillas diarias, entre calmantes, distintos tipos de pastillas, pastillas para poder dormir, que lo único que conseguía era dormir 3 horas, no dormía más. Me despertaba, siempre tenía un humor malo, estaba mal. Estuve hablando con el psicólogo, no veía mi vida. O sea, yo veía mi vida estaba en torno a un dolor que era constante, con lo cual no podía salir a la calle, no podía hacer nada porque en cualquier momento me daba el dolor, me tenía que quedar parado, estaba en un bar tomando algo y tenía que dejar de tomarlo y me tenía que ir porque el dolor era insoportable. ¿Y qué has sentido ahora desde que tienes el aparato?
Desde que Pues que he recuperado... llevamos 9 meses, ¿no? Sí, llevamos 9 meses. He recuperado mi vida. Puedo salir, puedo irme de vacaciones, puedo disfrutar. Va bajado el dolor. O sea, yo puedo... Entre crisis y crisis no eran horas. Antes eran horas, ahora son días. O sea, cuentan por días. Hay días mejores y días peores, pero ya no tengo el dolor continuo, insoportable, que me hacía no poder estar con mi familia, no poder tocar a mi hijo, no poder ir a comprar, hacer cualquier cosa que hacías instintiva de cogerlo con la mano era un dolor insoportable. Ahora lo hago, siento algo de dolor, no voy a decir que no lo sienta, pero no es el dolor que me hacía retirar la mano corriendo, agarrármela, el que estar tranquilamente. Y ahora, por ejemplo, antes sí me pasaba, hacía un calor tremendo y se me quedaba la mano helada, lo entendía, y el frío me creaba dolor. O hacía mucho frío y lo que me ocurría es que me ardía la mano y me lo tocaba el médico, pues no está caliente, ¿no? Yo pues me arde, noto un punto como si me estuviese ardeando en el centro. Eso ya, todo eso no existe. Ya duermo por las noches, el ritmo de pastillas ha bajado brutal, ya no tengo que estar cada 3 horas mirando el reloj, me tengo que tomar la pastilla esta, me tengo que tomar la pastilla la otra. No. La verdad es que a nivel de pastillas he bajado a tomar muy pocas puntualmente. Porque eso he puesto el testimonio de Jesús, me pedí permiso para este encuentro, para contarlos, porque así lo que voy a contar a partir de ahora, que es la parte técnica, pues vas a decir, bueno, pues esto tiene una aplicación a un paciente, es un caso real, no son cosas de trabajos y estudios que voy a contaros, sino que hay una aplicación real. Es decir, hay un desarrollo tecnológico que os voy a contar cómo se desarrolla, pero luego tiene una aplicación y una mejora en nuestros pacientes. ¿Y esto es una cosa moderna? No, pues es una cosa muy antigua. Ya en el año 1967 estos dos neurocirujanos descubrieron que aplicando corriente eléctrica a un nervio podían disminuir el dolor. Y eso es un poco por lo que está comentando, de los mecanismos se llama la teoría de la puerta de entrada, es decir, el mecanismo que hace que yo tengo un dolor y a un mecanismo de separación o retirada, pues eso está es un arco reflejo, pero luego lo que se ha descubierto es que hay otro tipo de vías, que es la parte psicológica, central, incluso hay una vía anatómica, hay unas fibras nerviosas que son capaces de modular. ¿Qué quiere decir modular? Pues sensar ese dolor como más, menos, más intenso, menos intenso, y esas vías se pueden activar a nivel farmacológico, a nivel central y a nivel de corriente eléctrica. Y los primeros pacientes que aplicó este tipo de estimulación eran muy parecidos a Jesús, pacientes que tenían un dolor regional complejo en una serie de nervios. En el caso de Jesús era el nervio mediano, pues aquí también fue el nervio cubital y el nervio mediano. Y fijaros, antes en esa época se usaban cirugías muy agresivas y había que coger ese nervio y ponerle una serie de material, de unas placas, para rodearlo y disminuir y aplicar esa corriente eléctrica. Y luego no solo eso, sino que había que colocar ese cable y ponerle como un marcapasos, una pila muy grande y un generador, que se sigue usando cuando lo aplicamos a nivel de la médula. Pero esto era simplemente para los nervios periféricos. Era muy agresivo y tenía una serie de complicaciones. Pero lo que sí que se ha quedado establecido desde esos años hasta ahora es que prácticamente el criterio de inclusión, es decir, a quién le vamos a colocar o hacer una prueba de este tipo de tratamientos, prácticamente son las mismas. No ha cambiado casi en 90, 100 años de lo que llevamos, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Pues los criterios que son es que yo hago un bloqueo nervioso, hago un diagnóstico y ese diagnóstico a ese paciente se le quita el dolor. Es decir, estoy seguro que ese nervio periférico es la causa del dolor. Es decir, un bloqueo diagnóstico sensitivo, que no esté atrapado el nervio, es decir, que no hay una causa que yo una cirugía le pueda tratar. Un paciente tiene un dolor del túnel del carpo y le liberas el túnel del carpo, que es lo que es la zona de la mano, es muy típica esa cirugía, no le pones este tipo de aparato. Pero claro, cuando ya lleva 4 o 3 cirugías y no ha solucionado el problema, a lo mejor no hay que volver a operarle, sino hay que pensar que ese paciente ya no es un problema de atrapamiento, es un problema a lo mejor de dolor ya neuropático. Y la última, pues bueno, también es importante que no tenga ningún tipo de afectación psicológica o psiquiátrica, que es difícil a veces de saber. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado desde el principio, incluso desde el 2009, que había pasado una serie de tratamientos que hacían más a nivel periférico, lo que ha cambiado es que hay nuevos abordajes, nuevas tecnologías y nuevos dispositivos. Y es lo que voy a explicar muy deprisa.
Lo que ha cambiado para nosotros, tanto en la anestesia regional como en el dolor, es la ecografía. Gracias a la ecografía podemos ver los nervios. Antes había que abrir y ver ese nervio y exponerlo quirúrgicamente, y ahora con la ecografía pues se ven los nervios. Y entonces primero, en todos los estudios de ecografía, primero se hace, no se prueba en un paciente, primero se coge un cadáver y en ese cadáver se prueba a ver si esa técnica se puede hacer, y es lo que hicieron estos americanos en 2008. Cogieron miembro superior, nervios del miembro del brazo y del miembro inferior, y hicieron una validación, lo que se llama validar la técnica, es decir, si yo puedo hacer esto con ecografía y puedo introducir estos electrodos. Y nosotros, viendo estos trabajos, pues lo hicimos. Cogimos un paciente que tenía un problema en el nervio radial y lo pusimos. ¿Qué pasa? Que aún así necesitábamos un generador, es decir, desde que la zona del nervio radial hasta que tenemos un generador, un marcapasos, pues había que ser un poco agresivos a la hora de colocar este tipo de electrodos periféricos. Y gracias a la nueva tecnología hay un desarrollo de muchos sistemas para mejorar este tipo de implantes. Nosotros fuimos los pioneros en hacer este tipo de generador, pero hay otros. Y os voy a explicar un poquito el por qué cogimos este tipo de sistema. ¿Por qué? Porque el electrodo es muy pequeño, es muy flexible y, como habéis visto a Jesús, no hay que implantar ningún marcapasos, sino que lo lleva por fuera. Os voy a explicar muy sencillamente en qué consiste la técnica. Esto ya es un estudio que se hizo ya desde el año 2010 y, si os fijáis, aquí hay un electrodo, que sería esto, que es lo que se va a implantar, tiene una antena y tiene aquí unos polos, ¿vale? Lo que es la zona del distal. Y este generador externo es el que va a aplicar la corriente y va a hacer una transmisión hasta la zona de los polos, que nos va a transmitir ese tipo de corriente. Estos son los aparatos. El paciente se programa y con una serie de parámetros de la onda, de cómo es la frecuencia, y el paciente lo puede subir o bajar de intensidad. Y fijaros, la técnica ecográfica es muy sencilla. Es un paciente que no hace falta ingresarlo. Es un paciente que se le coloca, se entra en una sala de quirófano y es todo cirugía que llamamos ambulatoria. En el mismo día se marcha. Y más o menos ese procedimiento, en hora y media, desde que entra sale, el paciente sale con el aparato y el electrodo colocado. Lo que hay que colocar es con una guía, buscar ecográficamente el nervio, y eso es un poco lo más complejo. Tienes que dominar la ecografía y ver en la zona del nervio, que es lo que veis aquí, dónde vas a dejar esa zona, si es el nervio mediano, el nervio que tenía Jesús, dónde vas a colocar el electrodo. Lo tienes que decidir si lo vas a colocar arriba, abajo o a un lado, y una vez que ya has decidido, lo tienes que estimular, al paciente le estimulas, le dices, sí, esa es mi zona de dolor. Por ejemplo, en el caso de Jesús, pues le faltaba un dedo, teníamos que ver si le cogía esa zona que más cerca de ese dedo, o a veces el paciente lo nota en el primer dedo, que no tenía dolor. Bueno, pues es un poco lo que hay que discernir y saber. Y una vez que ya lo hemos colocado, veis que está la antena por fuera, se coloca y el paciente prácticamente con 2 incisiones o con una mínima incisión de una aguja ha terminado el procedimiento. Y en los casos que llevamos aún no llevamos, porque el procedimiento, como todo este tipo de cosas, estas cosas son más caras que aplicar unas pastillas o hacerle todo tipo. Entonces, a veces la selección de los pacientes no lo podemos aplicar en muchos pacientes, tenemos que estar muy seguros que vaya a funcionar, pero en los casos que hemos aplicado, tanto en miembro superior e inferior, pues la verdad es que los resultados son buenos. Y dices, bueno, ¿y esto realmente solo es tus resultados? ¿O esto por qué lo aplicas? Para eso, la FDA, a nivel americano, que tiene que gestionar si todos estos procedimientos son buenos, pues exige una serie de trabajos. Y es difícil hacer estos trabajos a veces en los pacientes, porque a un paciente se lo pones y a otro paciente no se lo pones, o cómo sabes si es el efecto placebo, como he comentado, o cómo lo sabes. Bueno, pues dentro de estos dispositivos, este dispositivo que os he explicado, sí que hay un trabajo muy bueno, que es un trabajo prospectivo, es decir, multicéntrico, que coges al paciente al azar. Y luego es doble ciego. ¿Qué quiere decir? Que a los pacientes les cogieron, les implantaron el electrodo y a unos les dieron corriente y a otros no les dieron corriente. Es decir, les aplicaron el generador, se lo ponían y algunos sentían y otros no sentían. Y esto es muy interesante, por lo que vais a ver ahora, también por el efecto psicológico. ¿Cuáles eran los resultados? Pues fijaros qué desesperados estaban los pacientes, que incluso, con el tiempo que llevaban, que incluso los pacientes controles, ¿qué quiere decir controles? Que no tenían ningún tipo de estimulación, notaban efecto. 14,
un 10% notaban que parece que estaban mejor y no sentían nada, porque no estaban aplicando nada. En cambio, los otros pacientes sí que notaban muchísimo mayor alivio, un 40, un 38%. Es decir, hay una diferencia. Eso quiere decir que es eficaz. Pero por último, y esta última diapositiva, yo os he contado la parte bonita, ¿no?, de una técnica que funciona y estoy viendo pues como una luna de miel, ¿no? Así que bien, me has puesto el caso, el paciente está fenomenal, pues ¿por qué no se aplica a más pacientes? Pero claro, si uno empieza a ver la foto, si estamos 24 horas con el paciente, 24 horas de noche, de día con él, es mucho más complejo. Como este es el caso que hace Stephen Wilkins, que coge, se tira 24 horas delante de un paisaje y está todo el tiempo haciendo fotos y hace ese tipo de foto de un solo día. La foto de noche, de día, de tarde. No es tan fácil con un solo procedimiento aliviar al paciente. Pero esto sería el último escalón y es un complemento a todo lo que ha dicho la psicóloga. En el caso de, si fuese esta foto, en esta foto ahora sería diferente, porque el paciente estaría totalmente, esto está quemado, ¿no? Pues eso es lo que puede ocurrir. Un paciente que estás mucho tiempo con él, has aplicado este procedimiento, pero si no tratas las otras esferas, como estamos haciendo aquí en Cine Dolore, muchos compañeros, el ejercicio, la psicología, el ambiente, todo lo que puedes rodear, pues incluso las mejores técnicas pueden fracasar. Nada más, muchas gracias.